Buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Nuevamente gracias por recibirnos en el lugar donde nos estés viendo. Bendiciones para toda tu familia. Las excusas, un recurso que está siempre a disposición de todo el mundo. Un recurso que no simplemente es recurso en algunas ocasiones. La excusa muchas veces se vuelve un sistema de vida y esto trae consecuencias funestas para quien tiene esa inclinación o esa tendencia. En la Biblia, muchos de los hombres de Dios fueron llamados directamente por Dios, personalmente Dios, y vamos a ver cómo algunos de ellos trataron de excusarse para tratar de no servir al Señor, poniendo razones válidas o no válidas. Normalmente eran válidas, eran hombres que de por sí por algo los había escogido Dios. Pero vamos a ver que para cuando Dios escoge a alguien no hay excusa que valga. Y vamos a ver también cómo algunas otras personas fueron llamadas por Dios para servir a su pueblo y no atendieron ese llamado y cuáles fueron las consecuencias. Entonces el día de hoy la prédica se llama ¿cuál es tu excusa? Y vamos a ver cuál es la excusa de cada uno de nosotros. Iniciemos con una oración. Padre, amado Señor, gracias por permitirnos hoy estar aquí reunidos en tu santa presencia. Te pedimos por todos y cada uno de los hermanos y las hermanas que hoy nos acompañan, por sus familias, por sus saludes, por sus trabajos, por todas aquellas cosas, Señor, que representan bienestar para ellas. Te pedimos, Señor, que pongas en su corazón esa paz y ese gozo que es característico de tu reino. Y que, Señor, el Espíritu Santo guíe su pensar con sabiduría, con inteligencia, Señor, para que todas las decisiones que se toman sean en base a tu voluntad y podamos así tener asegurado el resultado. Te damos gracias, Señor, mío Jesucristo, porque tú moriste por nosotros para rescatarnos, para salvarnos. Creemos que eres nuestro Señor y Salvador, creemos en fe a ti y que tu sangre, Señor, ha limpiado todos nuestros pecados y que con tu resurrección nos hiciste vida eterna. Te pedimos, Padre, que este servicio sea para beneficio, Señor, para edificación de todo aquel que lo escucha. Así sea, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pasemos inmediatamente a la palabra con uno de los grandes hombres de Dios, Moisés. Moisés, Éxodo 3:3. Dice la palabra de Dios. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas. Más adelante dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y aquí viene el cuestionamiento. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto a los israelitas? El Señor le contesta, yo estaré contigo y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en las montañas. Pero Moisés insistió,
supongamos que me presento ante los israelitas y preguntan, ¿cómo se llama? Y el Señor respondió, yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por la fuerza. Aquí viene el primer cuestionamiento de Moisés. Dice, Señor, pues ¿quién soy yo, verdad? El faraón es el gobernante de un pueblo que en ese momento era el más poderoso de la tierra probablemente, y individuos que ellos mismos se proclamaban dioses, o sea, y que fuera alguien como era Moisés, aun cuando Moisés había crecido en la corte, al final de cuentas era un convicto. Habrá que recordar que él había huido de ahí de Egipto a los 40 años después de matar a un soldado de Egipto, defendiendo a un israelita, y se había aislado durante 40 años. A estas alturas Moisés tiene 80 años. El Señor ya vivía en paz, cuidando las ovejitas que ni siquiera eran de él, eran del suegro de Yetro, ¿verdad? Pero él ya se había hecho la idea de que, a pesar de que se le había dicho que él tenía un llamado muy importante, pues a sus 80 años y después de haber pasado lo que había pasado, daba por entendido que sus últimos años los iba a pasar ahí cuidando ovejas y a morir de viejo. Pero el Señor le dice, ve y dile al faraón que deje salir a mi pueblo. Más adelante, ya en Éxodo 4:1, Moisés le volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen, si no me hacen casos? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? Le pregunta el Señor, ¿qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, me ha parecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés llevó la mano al pecho y cuando la sacó tenía tan sana como el resto de su cuerpo esa mano. Más adelante dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y esto no es algo que me haya comenzado antier ni ayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Moisés primero le dice, oye, pues ¿quién soy yo? Un don nadie, alguien que no es famoso, que no es prestigioso. ¿Quién soy yo para presentarme al faraón? No me va a creer. Es más, dice, mis mismos hermanos van a decir, no creemos que se te haya parecido el Señor. No me van a creer. Es cuando el Señor dice, a ver, aquí está la vara, y hace las demostraciones del poder del Señor, y después también le enseña que tiene poder no tan solo sobre las cosas, sino adentro de las personas, cuando le pone la mano llena de lepra y después le quita esa lepra de la mano de manera instantánea. Pero luego viene otra excusa de Moisés. Dicen los estudiosos, que Moisés dice, nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. En otras versiones, soy tardo en el habla. Se supone que Moisés era tartamudo al hablar y no podía hilar frases seguidas. Pero el Señor le dice, si ven ustedes el versículo anterior, vamos al versículo anterior, en el 11, dice, en el 12 dice, yo estaré contigo. Entonces, el Señor le dice, tú ve, yo te voy a permitir presentarte ante el faraón, dar muestras de poder, hacer prodigios y milagros, convertir el agua en sangre, la rama en víbora y después las plagas. O sea, el Señor sabía cuál era su plan, pero Moisés, un siervo que también el Señor consideraba de gran manera, incluso lo llama su amigo más adelante, en principio
dijo, no, yo no, ¿verdad? No soy nadie, no me van a creer, no sé hablar. Y ya más adelante el Señor dice, mira, tu hermano va a hablar por ti. Yo te hablaré a ti, tú a tu hermano, y él le hablará al faraón. Y ya, después se van a todo el recorrido al desierto, que después vamos a tocar, ¿verdad? Pero en este caso vemos cómo el propio Moisés pone excusas. No sé hablar, Señor, soy tartamudo. ¿Cómo quieres que me presente ante el faraón y lo convenza? Y no se trataba de que no fue Moisés el que lo convenció. El Señor fue el que actuó primero para endurecer el corazón del faraón y después para doblegarlo y someterlo y hacer que liberara al pueblo, ¿verdad? Entonces, vienen otros personajes también de la Biblia que son grandes hombres de Dios, pero también en principio, ¿verdad? Tuvieron excusas para no servir a Dios. Vamos a 1 Samuel 9:21. Cuando a Saúl lo escogen, Saúl alega lo siguiente: ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Imagínense lo que dice Saúl, que a la postre se convertiría en el primer primer rey de Egipto, con el visto bueno del Señor. Dice, oye, pero espérate, ¿por qué me escogen a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me escogen a mí? Si mi tribu es la última, habrá que recordar que Benjamín era el último hijo de esos 12 hermanos. Soy de la tribu más pequeña, y dentro de la tribu más pequeña soy el de la familia más insignificante. Entonces, ¿por qué a mí, Señor, verdad? Pero todos sabemos que al final de cuentas, el Señor dice, tú vas a hacer, y se convierte, ¿verdad?, en el primer rey de esta nación, aunque después él tropieza y tiene pésimos resultados, ¿verdad? Más adelante en Jueces 6 viene la historia de Gedeón en Jueces, en ese capítulo. Cuando Gedeón está escondido de los ejércitos enemigos que los habían invadido, está escondido en cuevas, ¿verdad? Sacudiendo un poco de trigo adentro de un agar. O sea, estaba lejos del pueblo, en una cueva y escondido en un cajón. O sea, así de temeroso estaba, ¿verdad? Y el Señor se le presenta y le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Ah, caray, un guerrero valiente escondido fuera, lejos del pueblo, en una cueva, adentro de un barril. Así como que cualquiera diría, pues valiente de dónde, ¿verdad? Pero el Señor sabía lo que Gedeón era, iba a ser y terminó siendo, ¿verdad? Pero el Señor le replicó a Gedeón, dice la palabra, sí, el Señor está con nosotros. Bueno, entonces le dice, guerrero valiente, le replicó Gedeón, dice, ah, caray, pero si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Le responde el Señor más adelante, ya en el 14, dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, protestó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo el más insignificante de mi familia. Casi lo mismo que había dicho, de hecho, lo mismo que había dicho Saúl. ¿Cómo yo? Pues si mi clan es el más débil y mi familia la más insignificante y yo el más pequeño. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Sí, si nos vemos nosotros en el primer versículo que leímos, es el mismo. Tú le dices, tú vas a hacer esto, es una orden contundente, tajante, inequívoca, además. No, es que yo entendí otra cosa. No, es muy clara la orden, ¿verdad? Se va a cumplir porque yo, dice el Señor, estoy contigo. Ese era
ahora sí que la llave de esa puerta, esa era la seguridad de que la misión que se les había dado iba a ser una victoria para el Señor. No porque ellos fueran grandes guerreros. Moisés finalmente nunca fue a una guerra, ¿verdad? Moisés anduvo los 40 años en el desierto junto con su pueblo, ni siquiera entró a la tierra prometida. Pero Gedeón no, Gedeón iba a pelear con los madianitas, que eran ejércitos que llegaban y depredaban todo. Prueba de ellos que los tenían escondidos en las cuevas. Dice, pero ¿con qué, Señor? ¿Con qué? ¿Con qué voy a salvar a Israel? Dice, tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Entonces, aquí el Señor nos demuestra que por alguna razón que ni tú ni yo llegamos a comprender, en su carácter, el Señor siempre le ha gustado escoger instrumentos, y normalmente esos instrumentos no son ni sabios, ni ricos, ni poderosos, ni fuertes, no, son gente más bien de bajos perfiles. ¿Por qué? Porque de otra manera, incluso después Gedeón logra juntar un ejército muy grande y se lo reduce a una cantidad mínima, unos cuantos miles para enfrentar a varios cientos de miles, y le dice, oye, ¿por qué, Señor? Y dice, no, dices que si van muchos, van a creer que el triunfo es de ustedes. Y no, van a ir pocos para que vean que yo soy el que triunfo, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no, si va alguien que se siente Juan Camaney y gana porque yo le pongo los medios, va a pensar que fue victoria de él. Y a veces fíjense que somos tan cortos de entendimiento. Yo tengo la bendición de nuestro Padre Dios, de que a mis 67 años ya por cumplir, nunca he sufrido ni triglicéridos, ni colesterol, ni diabetes, ni alta presión, ni problemas cardíacos, nada, ¿verdad? Salvo una excepción que hay por ahí. Entonces yo cuando veía a otra gente que tenía alguno de esos problemas, o todos, yo me sentía así como que, caray, no, pues yo, qué bien, ¿verdad? Yo, Gerardo, estoy sano de todo. ¿Pero qué había hecho yo? Nada, absolutamente nada. Ustedes no lo saben, ¿verdad? Y no se lo van a decir para nadie, pero yo soy bastante desordenado en mis comidas, en las horas, en las calidades, en las cantidades. Soy muy dado a los dulces, a los refrescos, a las harinas, que es lo primero que prohíben los doctores y más a gente de mi edad. Yo ahí sí nunca me he contenido. Pero yo me sentía así como que fregón, porque no tenía ni triglicéridos, ni colesterol, ni diabetes, ni hipertensión. Así como que yo, espérate, pues si no has hecho nada, al contrario. Has hecho todo lo posible por tenerla y Dios te ha protegido. El día yo sé que mi salud no es gracias a mí, es gracias a que el Señor me ha protegido. Igual acá, le decía, tú vas a ir y los vas a derrotar, pero no porque seas Gedeón, o tú vas a convencer o el faraón va a ceder, no porque seas Moisés, es porque yo te mando y voy contigo. Es por eso que vas a triunfar, no es por otra cosa. Entonces, nosotros muchas veces entendemos que a veces Dios nos ayuda en nuestras peticiones o en nuestros planes, y nos sentimos así como que yo para qué necesité a Dios, mira, yo estudié, yo esto, yo el otro, yo el otro. Y no siempre es así. Por el lado contrario a la gente que busca excusas, están los individuos, ¿verdad? Bueno, hay otro caso muy famoso, Jeremías 5, en Jeremías 5, el 4 al 8, Jeremías, el gran profeta Jeremías, también se le aparece el Señor y él aquí le dice, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño, estoy diciendo, soy muy pequeño, ¿cómo voy a ir yo? Y el Señor le dice, no digas soy niño, a donde te enviara, irás, y lo que te dijera, eso dirás, porque yo estoy contigo. No porque eres niño, no porque eres tartamudo, no porque eres de la familia más débil, no porque eres el más pobre, no porque eres el más tonto, no porque eres el más menos que tú quieras. El Señor, si quiere, hermano, instrumento de su obra, y gran instrumento. Estamos hablando como Jeremías, como Moisés, como Gedeón.
Estamos hablando de hombres que fueron instrumentos valiosos de Dios. Y por el contrario, vienen otras gentes que también no son gentes deslumbrantes o connotadas, ¿verdad? Como vamos a ver en el siguiente versículo. Hombres que no utilizan excusas. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo? Se levantó y le siguió. No fue con él, oye, mira, ¿qué te parece? Mira, bueno, ¿cuánto me vas a dar? Pues me conviene, no me conviene. No lo convenció, sígueme. ¿Ah? Con esa autoridad del Dios hecho hombre, del Salvador, del Mesías, del Yeshua. Sígueme. Se levantó y le siguió. Otro de los mismos evangelios consigna esto de otra manera. Y al pasar vio allí a Leví, al hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose siguió. Ese es un pasaje paralelo. Después dice en Juan 1:4-3, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Lo mismo hizo con Juan. Es más, a Juan ni siquiera. Juan lo vio caminar cuando Juan el Bautista lo ve y se me ahí va el Cordero de Dios, y ellos se van atrás de él y dice, ¿qué me siguen? No, queremos saber dónde vives. Síganme y verán. Ellos fueron y se le pegaron. Ellos no tuvieron no pusieron ninguna excusa. Casi todos los apóstoles fueron llamados así. Sígueme, 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 sígueme. Y todos sabemos pues, el rol que jugaron cuando mones 11 de esos 12 apóstoles, ¿verdad? En la promulgación del evangelio a través de todo el mundo. Claro que también hubo gentes que así Jesús, con su autoridad, con su poder, con su personalidad, digo, caray, sería indescriptible imaginarse a Jesucristo aquí de pie, ¿no? O sea, el poder siquiera volver a verlo a los ojos, ¿no? Para mí sería imposible, ¿verdad? Pero llegar un individuo, a mí me ha tocado, y la verdad, estar frente a gobernadores, presidentes de la República, y como esas personas tienen investidura, imponen. Cuando unos ahí me impusieron, ¿verdad? Aparte los conocí cuando tenía 18, 20, 23 años, 25 años. Llegar con un gobernador y, ay, canijo, ¿verdad? Con el presidente de la República, imponen, ¿verdad? Y yo no quiero pensar de qué magnitud será la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el momento en que se dirige a estos apóstoles. Y por eso digo, no, pues no más que seguir. Pero no fue tanto así. En estos apóstoles no había ese espíritu de excusa, sino que fueron tocados por el Espíritu Santo, fueron tocados por Dios para ser obedientes. Porque el mismo Jesucristo se encontró a otros. Vamos a la siguiente lámina, Mateo 9:9. Dice, pasando Jesús ya halló, Mateo 8:22, perdón. Vamos a ver cuál es tu excusa. Mateo 8:22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí el Señor, hay alguien que va y le dice, sígueme, y dice, oye, deja nada más, voy y entierro a mi pariente y te sigo. Dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Verdad? Porque es muy fácil para nosotros decirle a Dios, ¿sabes qué? Dame chance, deja nada más, me caso. Dame chance, deja nada más, dejo la borrachera. Dame chance, deja nada más que mis hijos salgan de la escuela. Dame chance, nada más. Espérate, dame chance para qué. Es como decirle al médico, doctor, fíjese que ando malo, traigo un dolor fuertísimo. Voy a ir a verlo, deje que nada más se me pase el dolor y voy con usted, ¿verdad? Así como que para qué ya, ¿verdad? ¿Sí? O traigo una herida y me está sangrando, ya nada más que me cicatrice, voy con usted. Pues ya para qué, pues si al doctor vas cuando estás enfermo, no cuando ya te sanaste. También acá, a Cristo, vas cuando lo necesitas, o mejor aún, como los médicos, antes de que la vida te haga doblar rodilla, antes de que la vida te atropelle, antes de que la vida te haga garras, ¿verdad? Y evitar
muchos de esos fondos que, gloria a Dios, muchos de ustedes que me ven no han tenido que sufrirlos porque han sido, ¿verdad? Han tenido la gracia de Dios de que les ha habitado. Otros sí hemos tenido que sufrirlos, ¿verdad? Pero bueno, ha sido también por nuestra necedad, por nuestra falta de entendimiento. Entonces aquí digo, no, espérate, no pongas excusas, déjalos a ellos, tú vente conmigo, ¿verdad? En Mateo 19:21 llega otro individuo que dice, Señor, ¿qué hago para seguirte? Dice, no, pues cumple los mandamientos, da diezmos, ama a tu padre, a tu madre, a tu prójimo. Y él dice, desde niño los he cumplido. ¿Qué más tengo que hacer? Y le dice el Señor, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí la palabra posesiones, hermanos, no es la misma palabra que se utiliza cuando hablan de posesiones de tipo espiritual. Cuando hay ataduras a espíritus malignos de diferentes tipos, de lujuria, de avaricia, de envidia, de celos, de rabia, ¿sí? Entonces, este muchacho no tan solo, evidentemente se veía que tenía dinero, dice, tenía otras muchas posesiones. No dice, tenía mucho dinero o tenía muchas propiedades. Muy intencionalmente aquí se utiliza la palabra posesiones. Este muchacho no tan solo tenía dinero, sino seguramente tenía otro tipo de problemas de carácter espiritual. No definen ahí cuáles, pero las que mencioné antes, ¿verdad? Celos, ira, contienda, envidia, cualquier tipo de cosas, ¿no? Lujuria, cualquier tipo de cosas. Dice, tenía más posesiones. Finalmente en Lucas 9:23 clama, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí el Señor le decía a todos, a todos. Y pues así como que el 99 o más por ciento de la gente seguramente volteó y subió uno a otro y pues, ¿qué será eso? Y ellos sabían muy bien lo que significaba tomar la cruz. En aquel entonces, quien tomaba la cruz era el que iba sentenciado a muerte, como en su momento lo fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y decía, niéguese a sí mismo, deje todo lo que tiene. Y hermanos, cuando esto parece muy extremo. También cuando el Señor dice, el que no deja a su padre, a su madre, a sus hijos y todo por mí, no es digno de ser mi discípulo. Pero se habla desde el punto de vista espiritual, hermanos, desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Yo, mis padres, mi padre, mi madre, mis abuelos, todos son de la religión de la tradición, son romanos, ¿verdad? Y pues, discúlpeme, eso espiritualmente las dejé. No quiere decir con esto de que, gloria a Dios, todavía tengo a mi padre y lo visite, ¿verdad? Y esté al pendiente de él en la medida de lo posible. Mi hermano, pues tiene la religión de nuestros padres, pero, pues qué hermano, ¿cómo estás? Y he ido a su casa y él viene a la mía. Vive en otra ciudad, es poco, pero lo hacemos, ¿verdad? Mis hijos, pues dice que la mayor parte de ellos siguen la religión de la tradición. Y no por eso ni los niego, ni los desheredo, porque no tengo nada que heredarles, pero es, ¿sabes qué, hijo? Pues si no quieres, no, ¿verdad? Pero yo voy a lo mío. O sea, si no soy capaz de dejar esa cuerda que me ataba, pues no soy digno de ser discípulo del Señor, ¿verdad? Si no soy capaz de negarme a mí mismo, al Gerardo que fue hace 10 años, hace 20 años, que creía, pensaba y hacía otras cosas, negarme a mí mismo, aquel mentiroso, aquel que le gustaba andar de farra, aquel que le gustaba divertirse, aquel que le gustaba andar en la Dolce Vita, ¿verdad? Pues yo no soy digno del Señor. Tengo que negarme a mí mismo. Y no tengo excusas, porque ahorita para mí la excusa sería fantástica decir, bueno, cuando tenía 20 años, decir, no, pues tengo 20 años, tengo que disfrutar. Cuando tenía 40, decir, estoy en la flor de edad, tengo que disfrutar. Y ahorita, a mis 60, casi 70, tengo 67 años, podría decir, son los últimos años de mi vida, voy a disfrutar. Al final de cuentas, excusas tendría para hacer lo malo o lo que no está bien, lo que yo ahora sé que no está bien, ¿verdad? Y excusas tendría.
Son mis últimas semanas, meses o días. Tengo que disfrutarlas. Sí, pero ya encontré otras formas de vivir en paz y en gozo con el Señor. Eh, Miren, hubo otras gentes que fueron llamadas a tareas muy, muy cercanas al Señor, particularmente uno de ellos, ¿verdad? Otro, dos de ellos fueron personajes relevantes en su tiempo. Y vamos a ver cómo hubo gente que fue llamada, buscó excusas, pero el Señor logró imponer su voluntad, como siempre usted decirle, yo te mando, yo voy contigo. Es no tan solo yo te mando, esa es la gran noticia, hermano. Cuando Dios te manda una cosa, no va solo, Él va contigo. Y si Él va contigo, pues ya le hiciste, en lo que sea, aún en lo imposible. Si Él, como lo fue conmigo en mi cáncer, heme aquí, después de 3 años, Él fue conmigo. Yo nunca dudé de que Él podía. Claro que también sabía que su voluntad podía haber sido otra, haber terminado en aquel entonces. Esa podía haber sido su voluntad y yo la aceptaba, porque era su voluntad y la aceptaba con mucho agradecimiento por todo lo que me ha dado 65 años atrás, esposa, hijos, tantas y tantas cosas bellas que sin merecerlo el Señor me había dado. Pero yo puse mi vida, ¿verdad?, en manos del Señor, y que Señor, hágase tu voluntad. Si es posible, como Jesucristo, pasa de mí esta copa, lo que es el cáncer, y heme aquí, hermano. Feliz, viviendo una nueva vida cada día. Entonces, cuando el Señor te acompaña, hermano, ya venciste. No hay manera. Es mayor el que está en ti, el que está en mí, que el que está en el mundo. ¿Quién puede oponerse a Dios? ¿Qué presidente, qué ministro, qué gobernador, qué policía, qué malandro, qué? ¿Quién? ¿Quién? No hay nada ni nadie que se pueda oponer cuando vas de parte del Señor y acompañado con el Señor. Entonces, esa es la gran noticia, hermano, de que si tú es válido, como lo hizo Moisés y como lo hizo Gedeón y como lo hicieron ellos, Señor, pues yo no puedo. Pero entonces, espérate, pues ¿qué te preocupas? Si no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, tú nomás eres así como que el instrumento, ¿ah? Es como el martillo que me diga, no, no puedo clavar clavos muy grandotes. Espérate, no lo vas a clavar tú, lo voy a clavar yo, ¿ah? Entonces, finalmente tenemos que darnos cuenta de que el instrumento no puede poner excusas al que lo maneja. Y en el caso de Moisés y los primeros personajes que vimos al principio, de Jeremías y de ellos, pues tuvieron dudas. Pero esto, lejos de hablar mal de ellos, hermanos, lejos de hablar mal de ellos, yo creo que habla muy bien de ellos. ¿Por qué? Porque Dios en persona estaba hablando con ellos. Y ellos, que lo adoraban, lo veneraban, no se sentían dignos. Y claro que no eran dignos. No eran dignos de él. Ni siquiera de levantar la mirada. Acuérdense que a Moisés le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Claro que no eran dignos. Yo cuando hablé con el Señor, como lo hago todos los días, ¿verdad? Lo hago con humildad, con reverencia, porque no soy digno. No soy digno de pedirle nada, menos aún de exigirle. Nada, absolutamente. Entonces, ellos no era rebeldía, decir, Señor, busca otro que esté más preparado, Señor. Es una gran obra la que les vas a encargar, busca otro que esté más preparado. Esa era la actitud de ellos. Yo soy muy poca cosa para esa gran tarea que me quieres dar. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Vas a ir y yo voy contigo y vas a vencer, como sucedió. Hay otros casos, como vimos ahorita, los apóstoles, sígueme, sígueme. Pablo, el perseguidor de los judíos, de un momento lo tumba, ¿verdad? Lo vuelve ciego. ¿Quién eres tú? Dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me sigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesucristo, al que tanto has perseguido, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga? Y al otro día el Señor ya estaba predicando. Se acabó, vámonos, se acabó.
Espérame tantito, deja estudio la Biblia, déjame aprendo varios versículos, varios capítulos, déjame voy a un seminario teológico, deja y aprendo escatología. No, 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 ya, 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 ya. Es ahora, en este momento, ¿verdad? Vamos a ver otros personajes que también tuvieron su oportunidad. Sus nombres, a pesar de que fallaron y tuvieron grandes fallas, aparecen en la Biblia. Y de manera, cuando menos los tres primeros, ¿verdad? De manera muy, muy notoria, tienen partes grandes que les dedica la Biblia. Los otros últimos que vamos a ver, no tanto, pero ahorita van a saber quiénes son ustedes. Vamos a estos últimos nombres. Judas Iscariote. Judas tuvo la misma oportunidad que los otros discípulos. Judas, hermano, cuando Jesucristo empezó a bautizar a la gente, dice, él no los bautizaban sus apóstoles. Judas era uno de ellos. Los apóstoles recibieron potestad de hacer milagros. Ellos hacían milagros. Tenían el poder que Dios les había dado. No se consigna ningún milagro de Judas, pero sí se consigna que los apóstoles hacían milagros. Y dentro de esos Judas era uno más. Y no era uno más, era el tesorero, era un agente de confianza. El tesorero tiene que ser alguien de confianza. Claro, el Señor sabía que era el demonio frustrado ahí en su obra, que iba a ser la piedra de tropiezo que él mismo había decidido y escogido para que así fuera. El Señor no se sorprendió con la traición de Judas. Habrá que recordar cuando en la última cena le dice, lo que tienes que hacer, algo rápido. ¿Ah? Ya me vas a traicionar, ve algo, pero ya, ¿verdad? Porque ya va a ser hora. Él sabía, dice él, no me quitan la vida, yo la entrego porque puedo entregarla y la tomo porque puedo tomarla, como acabamos de celebrar, recordar su Vía Crucis en estos últimos días, ¿verdad? Entonces, para él no hay sorpresas, pero él, a Judas lo tuvo ahí y aprendió lo mismo, oyó los mismos sermones, vio los mismos milagros, caminó los mismos métodos que caminó él, pero, pero, la excusa, sí voy, pero, sí quisiera, pero, y si esto, pero, y si aquello, pero, la excusa, la excusa, la excusa, la excusa. El pero, el pero, el pero. No evangelizo porque no voy a la iglesia porque, pero sí leo en la Biblia. No voy a la iglesia, pero sí veo sermones en la tele. No ayudo a las gentes pobres, pero doy limón en la calle. No, hermano, esto no es así, ¿verdad? Esto no es así. No es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Entonces, aquí Judas tuvo la misma oportunidad de los apóstoles, pero no creyó totalmente en el Señor. Sansón fue dotado de características sobrenaturales, como ninguno. En la historia del mundo, En la historia del mundo, Sansón ha sido el hombre más fuerte. Y vean ustedes la historia, cuando quita la puerta de la ciudad, ¿verdad? Una puerta donde entraban carretas de animales, y eran puertas grandísimas, va y se las avienta ya a medio desierto nomás por hacer la travesura, ¿verdad? Y cómo mataba a miles, él solo, sin armas. Era un individuo superdotado, pero tenía la gran debilidad, las mujeres. Cuando a él le era prohibido casar con gente fuera de su raza. Saúl, el primer rey seleccionado por Dios para dirigir a su pueblo, pero se sintió rey, empezó a hacer sacrificios, empezó a no esperar las instrucciones, empezó a irse por su lado y después Dios lo condenó a situaciones muy graves hasta que murió en la guerra y asciende David. Por último, vamos a ver estos últimos nombres que vienen en la Biblia. Lo más seguro es que a todo el mundo le resulten así como que no conocidos. Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel,
Setur, Nahabi, Jeuel, y tal vez estos últimos dos sí te resulten conocidos, Josué y Caleb. Estos 12 personas fueron comisionadas por el que en ese momento era Moisés el que hablaba en nombre de Dios, a ver lo que la tierra prometida, entrar a ver qué había, ¿no? Para poder preparar y entrar. 10 de ellos, estos primeros 10 que nombré, salvo Josué y Caleb, dijeron, no, ni nos metamos. No, 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 no. ¿A qué nos trajo Dios aquí? ¿A qué nos trajo Dios aquí? Por principio de cuentas nos trajo navegando 40 años en el desierto, ¿verdad? Enseguida nos trajo a ciudades fortificadas, con ejércitos ya profesionales, gente mayor que nosotros. No, nos van a matar. Nada tenemos que hacer ante esta situación. Es más, incluso dijeron, nombremos a otro líder y volvamos a Egipto. Vámonos para atrás a volver a ser esclavos. O sea, ellos no entendieron esas consignas que vimos en los primeros versículos de decirle, Dios está contigo, Dios está contigo, ve, simple y sencillamente ve, ¿verdad? Entonces, ellos no entraron finalmente a la tierra prometida, ¿verdad? Y los únicos que entraron fueron José y Caleb. Entonces, aquí, hermano, estos señores tuvieron excusa, no, están muy grandotes, están muy bien armados, ciudades fuertes, no entremos, mejor volvámonos a Egipto. Después tuvieron que pasar 40 años en el desierto por esa desobediencia, ¿verdad? Y pues todos conocemos la historia. Después el pueblo, mueren todos los mayores de edad, el nuevo ejército entra y conquista toda la tierra prometida, tal y como Dios se los había ofrecido. Él no falla. Entonces, hermanos, aquí estos personajes nos ayudan a discernir qué es lo que pasa cuando Dios te pide algo. Tú podrás poner excusas, pero al final de cuentas de nada sirven si Dios va contigo. Tienes la victoria asegurada. Pero si Dios te manda algo y no lo haces o lo haces mal, tienes problemas asegurados, ¿verdad? Hermano, vente al lado ganador, hazte al que va ganando, hazte al que va a ganar, no tan solo va ganando, sino va a ganar al final de cuentas, ¿verdad? Al que va a venir en toda su gloria por vivos y muertos e instaurar un reino donde no habrá ningún tipo de problemas. Hermano, ¿cuál es tu excusa para no venir, oír el llamado de Dios que te dice ven, y hacerlo como lo hicieron los apóstoles? Dejaron todo y le siguieron. Hermano, no se trata de que dejes tu familia, no se trata de que dejes tu trabajo, no, sino que pongas a Dios primero y a las demás cosas después. No se trata de que renuncies al trabajo y te salgas de tu casa y te vayas al ermitario. No, 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 no. Pon las cosas en su lugar. Si Dios te dice ven, vengo y aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? El Señor difícilmente va a decir deja el trabajo, deja tu familia. No conozco a nadie que le haya dicho eso, ¿no? Pero sí, trabaja diferente, trata a tu familia diferente, compórtate diferente y adórame de manera diferente. Hermanos, que Dios les bendiga, arroje luz y edificación sobre sus vidas y nos vemos aquí la próxima semana. Bendiciones a todos ustedes. Les pido que por favor compartan estos videos para que otra gente también sea bendecida con ellos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.